Hola amigas y amigos del YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado este periodo de contingencia? Yo espero que muy bien, que hayan estudiado en ese tiempo y si no, bueno, en este video yo les voy a explicar la introducción al tema de derivadas. Comenzamos. Bien, pues para empezar tenemos que saber qué significa derivada. Si ustedes van a internet y buscan el significado de derivada, se van a encontrar que es el resultado de un límite, o que se conoce como el límite de la razón del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Hay muchos conceptos que pueden encontrar, pero ¿qué significan realmente? Bueno, las derivadas representan la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Y aquí tenemos dos conceptos importantes, recta y límite. Antes de llegar a las derivadas, tienen que saber bien el concepto de recta y el de límite. Para comenzar tenemos aquí la recta. De manera breve la voy a explicar. La recta es esta secuencia de puntos negros y para la cuestión de derivadas tenemos que saber la pendiente. ¿Cómo sacamos la pendiente? Bien, la pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta. Entonces, tenemos un ángulo y el lado que está opuesto a ese ángulo se le llama cateto opuesto, como vieron en trigonometría algún día. Y el lado que está a un lado del ángulo se le llama cateto adyacente. Bien, pues aquí lo único que tenemos que hacer es dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así obtendremos la tangente del ángulo, que vendría siendo la pendiente, representada por m. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber estos dos valores, el cateto opuesto y el adyacente? Simplemente tenemos dos puntos, y2, y1, x2 y x1. Vamos a hacer la diferencia, la resta, para conocer estos dos valores. Y tenemos que y2 menos y1 nos va a dar la distancia del cateto opuesto, que tenemos aquí en la fórmula, y la resta de x2 menos x1 nos va a dar el valor del cateto adyacente, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto entre adyacente, perdón, sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y así queda nuestra fórmula de pendiente. Bien, ahora vamos con el límite. ¿Qué es un límite? El límite en sí es la parte de la función que no está expresada o la parte de la función que está cortada. Como pueden ver aquí, nuestra función es una función cuadrática. Tiene aquí un pequeño puntito donde se corta la función. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que encontrar el valor cuando la función tiende o se acerca al número en donde está cortada la función. Eso sería gráficamente. Entonces aquí tenemos que el límite de una función, en este caso, cuando x, o sea, el valor de las abscisas, tiende a 2, porque sabemos que es precisamente el número que estamos buscando, ¿cuál va a ser entonces el valor de y? Eso es lo que buscamos, el valor de y con el límite. Entonces, al sustituir en la función, vamos a obtener el valor de y. Eso es a grandes rasgos lo que es el límite. Ambos conceptos los vamos a aplicar en el tema de derivadas, en la definición y demostración de la derivada. Bien, aquí ya tenemos lo que es la representación gráfica de la derivada y el desarrollo de la fórmula. Empezamos por este lado. Tenemos esta función que está en rojo, es una función cuadrática, como pueden notarlo. Y vamos a elegir dos puntos arbitrarios, es decir, dos puntos cualquiera de la función. Pudieron haber escogido aquí, aquí, aquí. Yo en este caso es que escogí este y este punto. Ahora bien, el punto de aquí corresponde a un valor de x, por lo tanto el valor de y va a ser en función de x, es decir, f de x o función de x es y, es lo mismo. Por lo tanto, x nos va a dar la función de x. Ahora, ¿qué pasa si yo me desplazo cierta distancia
hacia la derecha, o en este caso, una distancia h, o como en otras fuentes pueden consultarlas, un incremento de x. Es decir, este incremento de x lo podemos representar con h para no confundirnos con las x. Ahora bien, entonces, si esta parte mide h, entonces el punto de aquí sería x más la distancia de h, x más h. Y esa distancia de ese punto de x más h en el eje de x nos va a dar la función de x más h. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, como fue x, es la función de x. Aquí la función x más h está dando la función a f de x más h. Es decir, la y y la x. La y y la x. Ahora bien, queremos saber esta recta, porque la derivada se define como la recta tangente que intersecta o se cruza en un punto con la función. Entonces, esta recta es la que vamos a obtener. Por lo tanto, tenemos que sacar la tangente y para ello ya vimos cómo sacar la pendiente de una recta. Tenemos que hacer la resta de y y la resta de x. En este caso no tenemos valores en y ni en x en numéricos, tenemos otras variables. En este caso y2 sería f de x más h y y1 sería f de x. x2, perdón, es x más h y x1 es x. Entonces vamos a hacer esta resta. Como son términos no semejantes, se queda como lo escribimos, pero aquí sí, x menos x se va, queda 0 y por lo tanto nos queda una h. Hasta aquí tenemos el resultado, ¿no? Ahora bien, ¿por qué vamos a aplicar un límite? El límite lo vamos a aplicar porque aquí nosotros lo que hicimos es sacar la pendiente justa de esta recta. Pero ¿qué pasa si ahora yo muevo mi punto aquí? Ya va a cambiar la pendiente. Entonces lo que tenemos que hacer es de tal manera que este punto y este punto se crucen. Cuando h entonces va a ser un valor chiquito mínimo, es decir 0. Cuando h vaya a ser 0, entonces podemos decir que la pendiente ya no va a ser diferente en los puntos, va a ser igual. Por lo tanto, vamos a aplicar el límite cuando h tiende o se acerca o está llegando al 0. Entonces, cuando hacemos ese límite, ¿de qué? De la tangente o de la recta que está cortando a la función. Y en los libros que ustedes consulten o las páginas que ustedes investiguen, van a encontrar esta fórmula como la definición de la derivada, que dice la derivada de y o de la función es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, esta en sí es la definición y todo esto que ven de este lado es la demostración. De ese lado tenemos las diferentes formas en que se puede expresar una derivada. Esto significa derivada de y, derivada de la función de x, que también es lo mismo que si dijéramos y, como aquí les expliqué. La siguiente anotación es derivada de y con respecto de x, que es lo mismo que estas dos anteriores. Y la última también es otra forma de cómo expresar la derivada. Bien, hasta aquí ya tenemos el concepto y la demostración de derivada. Si tienes duda, puedes regresar al video y volver a escuchar la explicación. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para aplicar esta fórmula. Bien, este es el ejercicio. Nos dice deriva 3x cuadrada. Esta sería nuestra función. Y lo que vamos a hacer primero, aquí tenemos la fórmula, vamos a hacer esta parte. ¿Sí? Entonces quedaría f de x es igual a 3x cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que f de x más h va a ser
3x cuadrada, ¿no? Aquí tenemos el x al cuadrado. Y lo que estamos haciendo es incrementarle esta h al valor de x. Por eso es que el cuadrado afecta a ambos. Ahora en el otro sería la función, colocarla. Solamente hay que colocarla. No hay que hacer nada más. Todo esto entre h. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar este binomio. Este binomio se puede desarrollar de la siguiente manera. El primer término al cuadrado más 2 veces la multiplicación del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos la función que ya teníamos. Todo esto entre h. Hay que multiplicar cada término y entonces solamente quedaría 3x cuadrada más 3 por 2 son 6xh más 3h cuadrada menos 3x cuadrada. Todo esto sobre h. Y aquí, este 3x y este menos 3x los vamos a cancelar porque son términos semejantes y la resta nos da 0. Ahora tenemos dos términos, 6xh más 3h al cuadrado sobre h. Hay que simplificar esta expresión. Hasta ahorita todavía no hemos aplicado el límite. Lo único que estamos haciendo es esta parte. 6xh sobre h más 3h cuadrada sobre h. ¿Por qué? Porque esta es una suma de fracciones con común denominador. Al hacer esta suma nos va a dar este resultado. Lo único que estamos haciendo es desglosándolo. Ahora, este resultado sería 6x, porque el h se cancela. H sobre h es 1 y la unidad por 6x es 6x, más h cuadrada sobre h nos da h. Y nos quedaría 6x más 3h. Entonces lo que hay que hacer es aplicar el límite. Y cuando aplicamos un límite en sí lo que hacemos es poner este valor en donde tengan h. Aquí solamente tenemos una h, entonces quedaría 6x más 3 por 0. ¿Por qué por 0? Porque es el valor que aquí tenemos en fórmula. Entonces aquí sería 6x más 0, porque 3 por 0 es 0. Y el resultado final sería 6x. Este valor es la derivada de la función de 3x cuadrado. Este es el proceso más largo porque usamos la fórmula y tenemos que desarrollar aquí todas las operaciones, simplificar y luego aplicar el límite. Cuando después ustedes tengan más conocimiento sobre esto, se darán cuenta que hay varias fórmulas que van a poder utilizar y ahorrarse todos estos pasos. Pero esto se hace para que comprendan lo que significa la derivada. Muy bien, esto ha sido todo por este video. Espero que hayan comprendido un poco más este tema. Con el tiempo van a entender más. Si tienen alguna duda pueden comentarla, darle like al video y compartirlo con quien ustedes crean que le va a servir. Muchas gracias y hasta pronto.